vamos a hablar del sistema de renovación natural por medio de nutrición de células madre adultas. Es un proceso innovador hasta cierto punto, obviamente desde que se descubrió todo lo que compete al código genético, o sea que ya alcanzamos a leer todo el código genético desde que hubo este descubrimiento de que tenemos nichos y nidos de células madre adultas distribuidos en diferentes tejidos de nuestro cuerpo y que el principal, el más abundante es nuestra médula ósea. Ha habido mucha investigación al respecto y, ¿por qué no? STEMtech, como pionero de este tipo de investigaciones, se dio a la tarea de revisar cómo se pudiera trabajar desde el punto de vista nutricional con esta misma línea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones, obviamente, que utilizan pues, elementos, moléculas que producen de forma sintética para tratar ciertas condiciones de salud o que están tratando de estimular la médula ósea. Sin embargo, pues su uso a nivel práctico es como muy limitado porque hay muchas cuestiones que todavía no se esclarecen o mecanismos que todavía no están bien comprendidos y se prefiere actuar con mucha cautela, otros tantos que pudieran llegar a generar alguna alteración que no es como la más conveniente para nuestro organismo. Entonces, por eso STEMtech decide, bueno, vamos viendo si la forma natural de nuestro organismo o su función principal es la de nutrirse, la de alimentarse, pues vamos viendo desde el punto de vista de la nutrigenética, de la nutrigenómica, cómo podemos trabajar a través de productos nutricionales la liberación de células madre adultas de una forma funcional, de una forma más efectiva. Y con esto, pues ha habido investigaciones por más de 40 años y 16 años ya en el mercado. Entonces, no es una empresa nueva, esto no es algo que nos sacamos de la manga el día de ayer. Ha sido muchísimo tiempo de investigación gracias a las personas que estuvieron antes de su servidora, que hicieron un excelente trabajo y que han estado pues, evolucionando, y la empresa que ha seguido también trabajando con esa evolución. De repente se me medio congela la imagen, no le hagan mucho caso. Creo que la red está un poquito saturada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros ya sabemos que todo nuestro cuerpo está constituido por una unidad anatómica y funcional por naturaleza que le llamamos célula. O sea, tenemos millones, trillones de células distribuidas en nuestro cuerpo, células que después forman tejidos, estos forman órganos, estos forman sistemas, y al final de cuentas pues tenemos un cuerpo humano funcionando a cabalidad desde el momento en que nacemos, gracias a toda esa formación de esos órganos, de esos tejidos, de esos sistemas y de todo el cuerpo humano durante el proceso de la gestación, ¿no? Y gracias a esas células madre embrionarias, que posteriormente queda un remanente, que ahora se le denominan células madre adultas, que quedan como remanentes o como alguna forma de herramienta que tiene el cuerpo para poder proseguir sus procesos de desarrollo y crecimiento incluso fuera de útero, porque obviamente pues nacemos de una forma todavía inmadura. Todavía se tienen que seguir desarrollando, seguir creciendo, seguir haciendo conexiones, diferentes órganos, diferentes sistemas, como el sistema nervioso central, el crecimiento, el desarrollo entre la estructura ósea o musculoesquelética. O sea, todavía le queda muchísimo trabajo por hacer al cuerpo desde el momento del nacimiento hasta que entramos en esa madurez o esa edad adulta. Estos procesos se llevan a cabo de una forma natural. Aquí está un poquito la diferencia de lo que son las células madre embrionarias versus las células madre adultas, que a final de cuentas muchas personas, estoy viendo que no todos somos médicos aquí, bueno, voy a tratar de adaptar la capacitación para las dos líneas, para que los médicos queden con información que les pueda o que nos pueda funcionar a otras personas que estamos en el área de la salud, nutriólogos, enfermeros, químicos, todas las personas que estén relacionadas al área de salud que nos estén haciendo el favor de acompañarnos, bienvenidos. Y voy a tratar de enfocarme a la capacitación para ustedes, pero estoy viendo que hay muchas personas no médicos que también están interesados, entonces voy a tratar de adaptar la capacitación para ambos, ¿vale?
Entonces, las células madre adultas son células que se pueden duplicar a sí mismas de forma indefinida y que tienen la finalidad precisamente de ir a diferentes regiones del organismo para reparar o para regenerar o para suplir células que han sido dañadas, que se han ido deteriorando. Ahorita voy a hablar un poquito de cuáles son los mecanismos que están involucrados en ese deterioro de el cuerpo o de la parte celular. Y las células se van a categorizar de acuerdo al origen o al destino al que tienen que ir, ¿de acuerdo? Las células madre embrionarias, ¿qué es lo que hacen? Se diferencian para producir todos los tipos de células que existen en nuestro cuerpo, porque de ahí venimos, ¿no? De esas células que empezaron un proceso de división y que a final de cuentas formaron a todo un individuo con todos sus órganos, con todos sus tejidos y con todos sus sistemas íntegros. Se pueden reproducir de forma indefinida, no adquieren las características de tejidos especializados a menos que se introduzcan deliberadamente para hacerlo por medio de cambios externos en el ambiente, o sea, cuando hacemos un proceso de ingeniería genética o cuando nosotros queremos inducir este tipo de células al cuerpo, que esta actividad está en desuso, está únicamente para medios experimentales, no se hace in vivo porque se ha identificado que este tipo de células, al no estar en un medio controlado, que es el útero, pueden llegar a crecer o a multiplicarse de forma indefinida o de forma muy profusa. Y lo que sucede es que lo único que estaban logrando era, en lugar de generar órganos y tener como una refaccionaria de órganos, que era lo que la intención inicial, pues lo único que estaban haciendo era pues tumoraciones, ¿no? Entonces, realmente se dejan únicamente para estudios experimentales y obviamente pues con las condicionantes éticas que esto representa, pues dicen, ¿sabes qué? Son células embrionarias, por lo tanto es un ser humano en potencia, que eventualmente se va a convertir en un ser humano, entonces se hace el desuso, ya no se utiliza este tipo de células madre como para seguir haciendo pues, procedimientos o para poder. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, doctora Ortiz, bienvenida. Como para seguir haciendo investigaciones o tratamientos, ¿de acuerdo? Por otro lado, una vez que se tiene esta limitante ética y esta limitante en cuanto al comportamiento de las células embrionarias, se voltea a ver al cuerpo y dice, bueno, ¿qué es lo que lo mantiene? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo se mantenga con sus funciones y con sus procesos de una forma fisiológica? Entonces, aquí viene esta parte de las células madre adultas que también producen tejidos, que también se pueden diferenciar en células de diferentes tejidos como las células grasas, células óseas, tendones, ligamentos, tejido conectivo, en neuronas, en células hepáticas, células pulmonares, células pancreáticas, células cardíacas, y se identifica que pueden adquirir características de casi todas las líneas celulares. Implica también a las células hematopoyéticas, tanto la serie roja como la serie blanca, o sea, también, obviamente, si estamos en médula ósea, pues estamos estimulando también la liberación de células hematopoyéticas, o sea, lo que tiene que ver con tus eritrocitos y la fórmula sanguínea que te mantiene oxigenado y que te mantiene con vida, y las células blancas, toda la serie blanca, que tiene que ver con todo tu sistema inmunológico o sistema de defensa, ¿de acuerdo? La diferencia principal radica en que las células madre hematopoyéticas son pluripotentes, en lo que las células madre adultas se les considera multipotentes. O sea, pluripotentes quiere decir que te va a construir absolutamente todo de 0 a 10. Las multipotentes es que tienen esa capacidad de diferenciarse o convertirse en diferentes tejidos y requieren únicamente ese contacto con el tejido para poder activar o para poder iniciar una diferenciación, o sea, convertirse en la célula de ese tejido. Fernandito, al final te contesto tus preguntas, ¿de acuerdo? Porque creo que no van ahorita con el tema, pero con mucho gusto al final vamos a contestar preguntas, ¿va? Entonces, con todo esto se identifica, ok, si el cuerpo tiene esta capacidad. Hola María de Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludotes hasta Monterrey y a toda la República, por supuesto, o sea, no nada más a Monterrey y a otros países, como Lidia, que nos está saludando desde California. Ya es viernes, sí, ya es viernesito rico. Ya es, y aparte con calorcito, a ver qué se nos antoja hacer al rato, a ver qué planeamos. Perfecto, chicos. Entonces, esta situación empieza a desprender
ciertas incógnitas. ¿Por qué? Que dicen, bueno, si nuestra médula tiene este componente de células madre que se dedican al mantenimiento per se del organismo, ¿por qué entonces envejecemos? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a envejecer si hay un proceso de renovación constante? Por ejemplo, las células hematopoyéticas, nosotros sabemos que están muriendo constantemente, o sea, todas las células de tu cuerpo, pero bueno, las que son más identificadas o más conocidas son las hematopoyéticas, las células, los glóbulos rojos, por ejemplo. Esos glóbulos rojos duran más o menos en promedio 95 días vivitos, funcionando, captando el oxígeno a nivel de pulmones y llevándolo a todos los tejidos para entregar ese oxígeno para facilitar la respiración celular, para utilizar los macronutrientes como combustible para combustionar esto, o sea, para, a final de cuentas, para que subsistamos, ¿no? Pero ellos tienen un ciclo de vida programado, igual que todas las células de nuestro cuerpo, ¿eh? No son las únicas. Todas las células tienen un ciclo de vida y se están replicando y están produciéndose de una forma constante. Entonces viene esta pregunta del por qué entonces algunas personas dejan de producirlo y entonces se tiene que estimular por medio de o hay un aumento en la destrucción de estas células y se tiene que estimular su producción por medio de una hormona que es la eritropoyetina, o sea, que forma nuevos glóbulos rojos porque estimula directamente la médula ósea. La médula ósea tiene una reconversión, tiene una adaptación y hay una estimulación, hay mayor liberación de estas células para compensar las deficiencias en torrente sanguíneo que dura más o menos una hora, ¿no? Entonces, esta capacidad de estar compensando deficiencias y estar llevando a cabo todos estos procesos de renovación están intrínsecos en el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué envejecemos si tenemos trillones de células que todo el tiempo están con un funcionamiento que llega a un punto donde tienen que entrar en un ciclo celular de división y que tiene ciertas oportunidades para dividirse? Obviamente, ahorita vamos a hablar un poquito de los telómeros y su función, pero normalmente todas las células y todos los tejidos de nuestro cuerpo se están replicando, se están duplicando y están entrando en ese ciclo de que célula de un tejido tiene que llegar a un ciclo de celular y se divide, o sea, porque todas las células nacen, crecen, se dividen y mueren. Y así viene la vida y se sigue el reemplazo de células, ¿no? Cuando se acaba la capacidad de esas células de seguirse replicando, es cuando entramos en un proceso de senescencia, o sea, se queda esa célula sin dividirse más, pero obviamente si tiene alteraciones en su código genético por mutaciones dentro de esas divisiones o tiene alteraciones a nivel de ese código genético que produce proteínas que a lo mejor no son las mejores, que producen procesos inflamatorios o que están disfuncionando, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta célula? ¿Sí? Que ya es una célula que ya no es capaz o que ya no tiene una funcionalidad como tal. Nuestro cuerpo entonces identifica este tipo de daños o el tejido, si tiene mucho daño o mucha alteración en su entorno, levanta una serie de factores, de respuestas químicas para solicitar a la médula ósea que haya una mayor liberación de estas células madre adultas para que acudan a ese tejido en cuestión para poder repararlo, para poderlo regenerar. Todo el cuerpo está en constante reparación y en constante desarrollo. Dice que al cabo de 15 años hemos modificado y hemos reestructurado las células de todo nuestro cuerpo. Entonces, cada 15 años se supone que tenemos células nuevas absolutamente de cero, o sea, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué los procesos de envejecimiento y de deterioro orgánico y de tejidos? Bienvenidos a la doctora Vicky Trejo y al doctor Juan David Rayas, de parte de la doctora Ortiz, Alberto Ortiz. Bienvenidos a todos ustedes. Entonces, aquí está esta incógnita, esta condicionante, y es ahí donde vienen las respuestas. La situación aquí es que nuestra médula ósea está en una constante producción de una sustancia que es el derivado de células estromales factor 1, que esto lo que hace es mantener o generar una adhesión a un receptor específico de las células madre adultas, que es el receptor CXCR4, ¿de acuerdo? Este receptor lo que hace, o esos receptores, es unirse a esa molécula
que está produciendo de forma constante la médula y lo que hace es que se adhiere, o sea, no permite su liberación de forma tan abrupta o tan rápida. Esto, conforme va avanzando la edad, va aumentando la cantidad o la producción de este factor 1 o este derivado de células estromales factor 1 y van aumentando también los receptores a dicha molécula a nivel celular. Por lo tanto, la adhesión, la adherencia de estas células y la fijación de estas células madre adultas a la médula ósea cada vez va siendo más fuerte. Por lo tanto, su liberación se ve complicada. A grandes rasgos así es como funciona o por el proceso por el cual envejecemos. ¿De acuerdo? Son moléculas que se van generando en nuestro cuerpo y cada vez más fuerte es la adhesión. Hola, ¿cómo estás, Anastasia? Bienvenida. Además, las células madre adultas también tienen en su superficie, además de este factor, en su superficie tienen una molécula que se llama L-selectina. Esta molécula específicamente también activa en la célula mayor cantidad de receptores para la molécula que produce la médula ósea, para ese derivado de células estromales factor 1. Y la L-selectina induce a que la célula madre adulta genere más receptores o más CXCR4, lo cual hace que haya mayor adhesión. Entonces se conoce, o a partir de estos descubrimientos, de saber cómo se adhieren esas moléculas a la médula ósea y qué moléculas están involucradas, se identifica también que esta molécula, esta L-selectina y muchas otras, pueden ser modificadas o pueden ser inhibidas desde la dieta. O sea, con ciertos nutrientes específicos logramos que podamos inhibir la producción de esas moléculas, por lo tanto disminuye en la médula ósea la producción de estos receptores y la adhesión a la médula va siendo cada vez más laxa. Por lo tanto, cuando hay una señalización por parte del cuerpo que produce citoquinas o quimiosinas quimiotrayentes, lo que hace es que en ese momento hay una separación, hay una liberación de esa célula madre de su molécula de adhesión, se libera, se separa esa célula madre y ahora sí se dirige por medio del torrente sanguíneo atraída por esos químicos, por esas sustancias que están elevando los tejidos cuando hay un daño importante o cuando hay un daño celular que ya no se va a reparar o que ya no se puede regenerar porque muchas células perdieron su función, y en ese momento la célula madre adulta acude para tratar de reparar y reemplazar este tejido. Esta célula madre adulta va por torrente sanguíneo y necesita a nivel de capilares más señalizaciones, más quimiosinas, más tipos de receptores que ahora sus moléculas, y ahora es la célula madre adultas, que esos receptores que se liberaron de la médula puedan irse a estos otros receptores dentro del tejido como tal, pero tiene que haber un paso desde los capilares, perdón, ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? chicos, a ver, por favor hagan el favor de revisar sus micrófonos a la hora de entrar y revisar por favor que estén apagados porque se escucha mucho el ruido de fondo, ¿vale? Entonces les mencionaba que estos receptores que tiene la célula madre que proveniente de esos nichos celulares o de médula ósea van a seguir ese gradiente de químicos o esos citoquinas quimiotrayentes las van a estar siguiendo para fijarse posteriormente al tejido y comenzar, si esta es fructífera, entonces comenzar su proceso de diferenciación, o sea, adquirir las características, para los que no son médicos, adquirir las características de las células de ese tejido y comenzar a imitar su función, o sea, activar a nivel genético los genes específicos que condicionan a la producción de proteínas o a las funciones propias de ese tejido. Por ejemplo, si estamos hablando de células sanguíneas, pues empezar a diferenciarse en eritrocito, por decirlo, esos pasos de maduración de esa célula y empezar a adquirir esa capacidad de captar el oxígeno y estarlo transportando, ¿no? Por decir un ejemplo nada más, o si estamos reforzando o regenerando la parte digestiva y estamos formando células gástricas, pues entonces que esa célula comience a activar internamente todo lo que debe de llevar a producir ácido clorhídrico y por lo tanto mantener un proceso de digestión. O sea, a grandes rasgos, digo, para que se vaya entendiendo en todas
áreas, tanto médico como no médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es importante a destacar aquí? Que la L-selectina es una molécula muy importante que puede llegar a bloquearse por medio de la actividad nutricional, por medio de nutrientes específicos. Recuerden que nuestra nutrición, gracias a que entendimos la importancia de la nutrigenómica, de la nutrigenética, del efecto que tienen los alimentos a nuestros genes y cómo hay en ese código genético, como en botoncitos, en esas cajas Tata, botoncitos de encendido y apagado para que produzcas proteínas o para detener la producción de ciertas proteínas cuando estas son proteínas proinflamatorias o cuando están generando un daño. O si está demasiada como limitada la producción de ciertas proteínas que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo, encenderlos para que continúe su producción. Esa capacidad tiene nuestro cuerpo gracias a ciertos alimentos. De ahí que es importante y ha sido muy importante el descubrimiento, por ejemplo, de que ciertos elementos como el resveratrol tenga efectos antioxidantes, que ciertos alimentos, por ejemplo, como los omegas, tengan un impacto importante para poder controlar la peroxidación lipídica, las grasas malas. O sea, sabemos que hay nutrientes que contrarrestan efectos en otras producciones de otras proteínas, de otras grasas o de otros elementos a nivel orgánico que pudieran condicionar o que pudieran limitar el buen funcionamiento de ciertos órganos y ciertos tejidos. Asimismo, se identificó entonces que hay nutrientes que pueden activar o desactivar la función de las células madre adultas y con esto mejorar la capacidad de nuestro cuerpo de liberarlas y de mantenerlas en torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque se identificó también que a mayor cantidad de células madre adultas en circulación, mejor va a ser la capacidad del cuerpo de repararse, de regenerarse y por ende nuestro estado de salud se va a mantener durante más tiempo. Les mencioné en un momento que conforme va pasando el tiempo, va aumentándose la cantidad de esta sustancia de adherencia, por lo tanto hay menor liberación de células madre adultas. También tienen componentes muy diferentes, por ejemplo, entre mujeres y hombres, o sea, la capacidad de liberación de células madre adultas está presente en todos los organismos de todas las personas, está presente en todos los organismos de todas las personas todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días destruimos células, todos los días nos estamos destruyendo, todos los días estamos en un proceso de degeneración o de destrucción y construcción, parte también de nuestro proceso metabólico, que consta de anabolismo y catabolismo, o sea, de destrucción y de construcción. Entonces, como estamos constantemente destruyéndonos, también constantemente viene ese proceso de reconstruirnos. El cuerpo es compensador por naturaleza, tiene una habilidad intrínseca de mantenerse en constante renovación. La situación aquí es que ciertos factores externos, ambientales, ciertos factores genéticos también predisponen a que se vayan atorando esos mecanismos, que se produzcan más sustancias de adherencia o que se produzcan más receptores en esas células y cada vez sea más complicada la liberación de las células madre que por naturaleza nos corresponde y nos compete mantenerla. También influye muchísimo que la expectativa de vida sea prolongado y se ha ampliado en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos, gracias a los avances en medicina, en ciencia, que nos ha dado esa oportunidad de tener mayor longevidad. Pero nuestro cuerpo estaba anteriormente acostumbrado o diseñado para vivir cuando mucho 45 años. Por eso es que también a partir de cierta edad, la adhesión de estas células ya no es necesario estar haciendo ese proceso de crecimiento y desarrollo de una forma tan importante o tan constante. Ya completamos nuestro ciclo de crecimiento y desarrollo, entonces la misma médula o nuestro mismo cuerpo dice, bueno, ya no es necesario mantener tantas células madre en circulación porque ya no hay un desarrollo, únicamente es para mantenimiento, por lo mismo ya no es la misma cantidad de células madre que se mantienen en circulación, pero no está considerando que nuestra expectativa de vida ya no es de 45 años, sino de 80, ¿de acuerdo? Por lo menos. Gracias a Dios hay personas que viven más y lamentablemente hay personas que viven menos porque sus procesos genéticos, los factores ambientales a los que están expuestos, aceleran procesos de degeneración en su cuerpo y ante la limitación de la médula de mantener estas células madre que están encargadas de la renovación
estar limitada, pues ¿qué hace? Pues también se limitan los procesos de regeneración del cuerpo y esto acentúa los procesos degenerativos y eventualmente muertes prematuras o envejecimiento también prematuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? También hay factores, como les mencionaba, genéticos, ambientales, la misma edad, que condicionan el que se libere más o menos células madre adultas de una forma fisiológica, de una forma natural. Las mujeres tenemos una mayor capacidad de liberación de células madre adultas respecto a los varones. También no sé si han notado que la longevidad de las mujeres también es más amplia, ¿no? Las mujeres somos más longevas incluso que los varones. Los varones tienen muchísimos más riesgos o más factores predisponentes a una muerte prematura. Entonces, todo esto son consideraciones o son situaciones que nos hacen cuestionarnos y generar hipótesis y con base a esas hipótesis generar algún proceso de investigación y llegar a una teoría como tal y por lo tanto trabajar en consecuencia a los hallazgos dentro de esos protocolos o esas investigaciones y todos esos planteamientos de problemas que se hicieron desde hace años, como se los menciono, y que gracias a esos planteamientos, a partir de hace 16 años tenemos esta producción de suplementos con nutrientes específicos que ya se ha comprobado por medio de ensayos clínicos que tienen la capacidad de inhibir esa molécula, esa que les mencionó, la L-selectina, para facilitar la liberación de estos receptores a esa molécula de adhesión y facilitar la liberación de una forma constante de células hacia torrente sanguíneo y con esto contener o mantener los procesos de renovación del cuerpo de una forma más eficaz, más eficiente y más constante. No sé por qué se abrió esta ventanita. Hasta aquí vamos bien, entonces. A partir de esos hallazgos es que se identifica o se genera la suplementación inteligente, estos factores de innovación, de bienestar, de prosperidad, que son los productos de Stentec. Cada uno con diferente función, conociendo las funciones y la secuencia de eventos que sigue la célula madre adulta. Uno es el que se enfoca directamente en la liberación de las células madre, porque el proceso así va. Se liberan células madre adultas hacia torrente sanguíneo los lleva a través de la circulación, a través de todos los tejidos y finalmente en las partes más distales, en esas pequeñas venas a nivel de capilares, es traspolado por diferentes gradientes hacia un tejido en específico donde las proteínas y las citoquinas, las quimiosinas quimioatrayentes están haciendo ese llamado para que la célula pueda llegar hasta ese tejido y si es fructífera su función, ahora sí comenzar el proceso de diferenciación. Entonces, como es la liberación, circulación y migración, se puso en marcha el identificar elementos nutricionales que hicieran fuerza y que intervinieran de una forma eficiente en cada uno de esos procesos para mejorar las capacidades y las oportunidades de tu cuerpo de poder llegar a un proceso de regeneración de una forma más eficiente. ¿Va? Entonces, ahí nace nuestro sistema de RCM, también entendiendo, identificando cuál es el nicho de células madre adultas más grande, más abundante que se encuentra en nuestro cuerpo, que es la médula ósea. Sin embargo, no se limita a ello. No se limita a la médula ósea, ¿por qué? Porque conforme va avanzando la ciencia, conforme va avanzando la investigación, también se identifica que hay diferentes nichos de células madre adultas en diferentes tejidos. Por ejemplo, ya es conocido que, que el tejido graso también tiene una gran área de oportunidad como nicho, como nido de células madre adultas. Entonces, a partir de ahí, otra vez, todos los procesos de investigación están yendo tras esos tejidos grasos para de ahí aislar las colonias o ese nicho de células madre adultas y poder seguir los procesos de investigación con ellas ya in vitro, ¿verdad? Sin embargo, ahí están en nuestro tejido graso. Otro nicho que es importante y que también se acaba de identificar son los nichos que tenemos a nivel odontológico, sobre todo a nivel de molares. Entonces hay muchísimos tejidos que están involucrados y hay otros nichos que son como más específicos
que están relacionados con órganos muy especializados, por ejemplo, a nivel de del glomérulo también hay un nicho de células madre que pueden diferenciarse en glomérulos y recobrar esa capacidad renal. Hay otros nichos en otros tejidos que nos pueden ayudar ya de forma directa, pero el más grande, el más abundante, el que puede, el que tiene células como más inmaduras o más capaces de diferenciarse en diferentes tejidos es nuestra médula ósea. Y la médula ósea hay que recordar que está compuesta por un tejido que está principalmente en los huesos largos y los huesos planos, y se va forrando conforme vamos avanzando, conforme va creciendo nuestra edad, se va haciendo o se va convirtiendo, se va rellenando de grasita, se hace un tejido graso. Pero este tejido graso o este proceso de generar una médula amarilla, una médula roja, una médula amarilla, que es principalmente compuesta por grasa, es un proceso reversible. Es un proceso que ante los estímulos adecuados, específicamente hablando del proceso hematopoyético, se puede revertir gracias a la acción de esa hormona. Reviertes, quitas ese proceso de grasa, vuelves a reconstruir el tejido hematopoyético y liberas más células hemáticas, ¿no? Es un proceso que se identificó, bueno, de la misma forma, las células madre adultas ahí están en ese tejido y pueden también estimular su liberación de una forma más abundante, más profusa. Y con ello, pues garantizar que haya una célula madre a nivel sanguíneo que pueda diferenciarse no nada más en una serie hematopoyética, sino en células de diferentes tejidos de nuestro cuerpo, dependiendo de a dónde tengan que acudir o a dónde estén siendo solicitadas. Todo esto, el cuerpo es el sabio. Nosotros no estamos involucrándonos más que en darle un nutriente que nos ayude a inhibir de una forma selectiva la L-selectina, que no suene medio redundante, a la L-selectina nada más, para que se facilite la liberación y se acabó. Y el resto de cosas es marcar o identificar qué otras situaciones, por ejemplo, hablando de la situación ambiental que limita estos procesos normales, pues también controlar los factores en el ambiente que pueden llegar a condicionar esa mayor producción de radicales libres, por ejemplo, a nivel mitocondrial, que también está interviniendo o está involucrado en un envejecimiento celular o en una muerte celular prematura. O sea, todos estos mecanismos que están involucrados en el envejecimiento celular ya están un poquito más aterrizados, más identificados, y por lo tanto podemos identificar cómo podemos ayudar o intervenir en esos procesos de una forma orgánica, de una forma nutricional únicamente, para que mejoren los procesos de nuestro cuerpo. Únicamente es darle las herramientas, como les digo a mis chicos que nos siguen todos los chicos y chicas que nos siguen todos los días de las capacitaciones, únicamente es entregarle las bases al cuerpo para que el cuerpo haga lo que mejor sabe hacer, que es repararse a sí mismo. Es quitarle los estorbos, quitarle los obstáculos para que el cuerpo siga con sus procesos de renovación de una forma más, más prolongada, ¿no? Y con esto llega a lo que es nuestra premisa de mantener esa longevidad saludable. Entonces, nuestra premisa es la liberación de células madre adultas para apoyar los procesos anti-envejecimiento y, por supuesto, proteger la salud de los telómeros. Les mencioné que iba a hablar un poquito de esos telómeros porque esos telómeros son los encargados o se les considera nuestro reloj biológico. Hubo una publicación en una revista de investigación en Cuba, me parece que es desde 2003, o sea, no es nuevecito esto ya tiene mucho tiempo, que precisamente identifica cuál es la función o lo denomina como tal nuestro reloj biológico, así citado textualmente, denomina la función de los telómeros como nuestro reloj biológico. Y lo que identificaron es que las células de todo nuestro cuerpo, recuerden ese ciclo celular del que les mencioné en un principio para las personas que no son médicos, la célula nace, crece, se reproduce y muere. Y en ese proceso de nacer, crecer, reproducirse, en ese proceso, cuando entra en mitosis, hay que recordar que nuestro material genético que está entrelazado tiene que separarse, irse hacia los polos de la célula, y al separarse tenemos que copiar la secuencia de nucleótidos de esta cadena de ADN y la secuencia de nucleótidos de la otra cadena de la contraparte sin ningún error. Los telómeros vendrían siendo las puntas de ese material genético. Cuando está empaquetado serían las puntitas
de los cromosomas, que contiene también nucleótidos, también esa adenina, citosina, guanina, tiamina, pero son no codificantes. ¿Qué quiere decir esto? No tienen una función programada específicamente. Son secuencias que se pueden perder. ¿Por qué? Porque conforme se va haciendo esa copia, las puntas, los extremos se van perdiendo en cada división. Entonces, corremos el riesgo de que si se pierde información, que si sea codificante, eso se traduce en una mutación. Y una mutación a nivel celular es algo sumamente riesgoso. Puede condicionar la aparición o el surgimiento de muchas enfermedades. La más temida, la más también estudiada, es la condicionante del cáncer. Entonces, o sea, ante más mutaciones, mayor riesgo a que una célula pierda su limitación en cuanto a la reproducción y siga reproduciéndose de una forma descontrolada y genere tumoraciones. Entonces, precisamente para eso están esos tapositos y esos telómeros, para evitar que se pierdan secuencias del material genético que son codificantes y con ello perder información valiosa de nuestro material genético. ¿Vale? Entonces, para eso están los telómeros que se van acortando con cada división. Una vez que llega a un punto crítico de acortamiento telomérico, esa célula jamás vuelve a entrar en ciclo de mitosis, jamás vuelve a entrar a una división celular por el riesgo de hacer mutaciones. Entonces, es una célula que ahora entra en un aspecto de senescencia, o sea, existe, produce sustancias, sigue haciendo sus funciones, pero nunca más se va a dividir. Por lo tanto, ese tejido va a envejecer. Ese tejido, eventualmente, si sigue habiendo procesos ambientales con excesos de radicales libres, con procesos proinflamatorios, con oxidación a nivel celular, van a dañar esta célula que ya no tiene la capacidad de ser células hijas. Por lo tanto, ese tejido también va a empezar a perder funciones y eventualmente vamos a tener complicaciones. O sea, si hablamos de un hígado, por ejemplo, que empieza a perder funciones, sabemos que el hígado tiene más de 500 funciones establecidas ya, más las que se le están por descubrir, que todavía nada, no todo está escrito. O sea, todavía hay muchísimas cosas que seguimos descubriendo, que seguimos analizando. Pero imagínate perder, aunque sea una función de esas más de 500, o sea, ya implica problemas. O imagínate que ya se pierdan 2, 3, 4, 100 funciones, pues es un órgano que ya no va a ser viable y vamos a tener complicaciones en muchos aspectos de nuestra salud. Entonces, precisamente para eso, en el sentido, cuando hay un daño en este tejido extenso, vienen esas señales, esas quimiosinas, esas citoquinas, que aquí vamos a ver, que son denominadas de estas formas CXR2, CXR1, CXR4, que es la más importante porque es el receptor de las células madre adultas o son las moléculas de adhesión de esta, bueno, los receptores de estas células madre adultas que se adhieren a esos tejidos que están mandando esas señalizaciones y los enlazan para poder cumplir con el ciclo de reparación y de renovación. Entonces, ante un daño en un órgano, hay una respuesta química intrínseca, normal, fisiológica, porque es la razón de ser del organismo y es la forma de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los ingredientes de nuestro Stream Release, que no les mencioné en esta diapositiva, se han modificado, se han evolucionado, por supuesto, como cualquier